Querida Iglesia del Señor, amigos que nos escuchan en todo el Perú, en el mundo, y que Dios nos siga bendiciendo en estos tiempos de prueba, en estos tiempos de aislamiento social también. Y Dios nos demanda que tenemos paciencia, porque Dios tiene el control de nuestras vidas. Muy bien, en este día domingo, queridos hermanos, sabemos que hoy todo el mundo lo sabe, que hoy resucitó Jesús hace más de 2000 años, y este es nuestro punto importante de nuestra fe, ¿verdad? Que Jesús no está muerto, Él vive, ¿verdad? Y por lo tanto, queridos hermanos, vamos a comenzar ya la exposición de la palabra de Dios, ¿verdad? Y sabemos que Dios tiene una palabra para nosotros, Dios tiene una palabra de esperanza para cada uno de nosotros que estamos ahí peleando la buena batalla de la fe, que tenemos esa pasión por hacer las cosas de Dios, por hacer la obra del Señor aquí en la tierra, en estos tiempos de refrigerio que nos da Dios, ¿verdad? De estar con la familia. Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros y especialmente para mí también. Y vamos a orar al Señor para comenzar este mensaje de salvación, de esperanza y de fe. Señor, gracias te damos en esta oportunidad que tú nos das, vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, te damos porque un día como hoy, Padre Santo, resucitaste con poder y gloria, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu resurrección, Padre Santo, nos diste vida eterna, nos diste salvación, un precio muy grande que pagaste en la cruz de Calvario. Gracias, Padre Santo. Sabemos, Señor, que fuiste valiente al ir a la cruz. Gracias te damos porque somos tus hijos comprados a precio de sangre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Abrimos nuestras Biblias, queridos hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 24, del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. El 2. Y hallaron la piedra revuelta del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuviesen ellas temor y bajasen el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? El 6. No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea. Palabra del Señor, queridos hermanos, en este tiempo de reflexión que tenemos, que toda la iglesia evangélica, que toda la iglesia aquí universal en Perú y en todo el mundo están celebrando prácticamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con poder y gloria, sabiendo de que esa es parte de nuestra historia bíblica, parte de nosotros, ¿verdad? Que Jesús resucitó con poder y gloria. La palabra de Dios nos enseña, queridos hermanos, que Él murió, verdaderamente Él murió y resucitó con poder, como Él había dicho, había profetizado que Él iba a resucitar al tercer día, ¿verdad? Y entonces nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día, como Él lo había dicho, ¿verdad? Para gloria y ella. Entonces vemos aquí, queridos, que sus discípulos, ¿verdad? Prácticamente sus discípulos, cuando Jesús murió, fue llevado al sepulcro, prácticamente dudaban de ello, ¿verdad? Pero al día siguiente, ya domingo, unas mujeres fueron al sepulcro para poder ungirlo, ¿verdad? Porque no había tiempo, quizás antes de enterrarlo, no había tiempo para poder ungirlo, pero estas mujeres fueron con esa proyección, con esa visión de poder ungirlo, ¿verdad? Pero Dios había enviado el Espíritu de resurrección,
¿verdad? Y lo resucitó con poder y gloria. Amén. Entonces, queridos hermanos, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo son fundamentos importantes de nuestra fe, son pilares de nuestra fe cristiana, ¿verdad? Un historiador, un doctor de Biblia dice, los dos pilares de nuestra fe cristiana, nuestro fundamento cristiano, es la muerte y resurrección de Cristo. Cada una de ellas tiene una confirmación. La muerte es la confirmación de la sepultura y la resurrección es confirmada por sus apariciones, que es el sello puesto a la resurrección. A una muerte real corresponde una resurrección real. En otras palabras, Jesús murió realmente y Jesús también resucitó realmente, y esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, hermanos, de que Cristo murió y resucitó, como dice la palabra de Dios, como dicen los historiadores, como dicen aquellos que vieron realmente la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, vamos a dar unas pinceladas de esta parte importante de un punto importante, que es Cristo. Él profetizó su muerte, ¿verdad? Y también las apariciones de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando después de haber resucitado, y también unos cuantos puntos importantes acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, vamos a esos puntos importantes acerca de Cristo. Él profetizó su resurrección. Nos vamos al libro de Salmos, capítulo 16, 10. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, queridos hermanos, acerca de Salmos 16, 10? Cierto que en el Nuevo Testamento también el salmista profetizó de que nuestro Señor Jesucristo iba a resucitar con poder y gloria. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, vemos ahí que ya el salmista David ya estaba profetizando de que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, iba a resucitar, y que Dios no lo iba a dejar en el sepulcro, ¿cierto? Allí, sino que Él dijo, y no permitirás que tu santo vea corrupción, ¿verdad? O sea, en otras palabras, Cristo resucitó. Cristo resucitado, queridos hermanos, ¿verdad? Entonces el Nuevo Testamento también avala este punto importante de nuestra fe, de que Jesús resucitó con poder y gloria. En el libro del Nuevo Testamento, en Mateo 16, 21, dice así la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, queridos hermanos, Cristo, el Señor, ya estaba profetizando su muerte. El apóstol Pablo, ¿cierto?, escuchó lo que Jesús dijo en los evangelios, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dijo: Señor, que no te acontezca esto, ¿verdad? Que Jesús no muera prácticamente. Pero el Señor lo reprendió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era parte del propósito de Dios, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo tenía que morir para salvarnos de nuestros pecados y después resucitar y darnos, ¿cierto?, vida eterna, vida en abundancia, ¿verdad? En Mateo 26, 32, también la palabra de Dios nos dice: pero después que haya resucitado, ¿verdad? Después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea, ¿verdad? Otro punto importante, queridos hermanos, que Jesús ya estaba profetizando y diciendo a sus discípulos que Él iba a resucitar, ¿verdad? Él también estaba diciendo también al pueblo, ¿cierto? Al pueblo, de que Jesús iba a resucitar al tercer día, así como estos muros iban a ser destruidos, el templo de Jerusalén, y él decía: en 3 días lo va a edificar nuevamente. Pero no estaba hablando del templo, o sea, del muro físicamente, sino de un templo, ¿verdad? Un templo espiritual.
también, queridos hermanos, ¿verdad? También Jesús, como resucitó, también se le apareció, ¿verdad?, a una mujer llamada María Magdalena, ¿verdad? En Marcos 16:9, ya ustedes lo buscan en sus Biblias, en Marcos 16:9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, ¿verdad? Entonces Jesús, hermanos, después de haber resucitado, se le apareció a María Magdalena, ¿cierto? Entonces era el primer día de la semana. Entonces es importante, queridos hermanos, escudriñar la escritura, ver las escrituras, que Jesús resucitó con poder y gloria, hermanos. Se presentó primeramente a María Magdalena, ¿cierto? O sea, la tumba estaba vacía. La tumba estaba vacía, queridos hermanos. Jesús había resucitado. Esa piedra que pesaba 2 toneladas, hermanos, se movió, queridos hermanos, por poder y gloria del Señor, hermanos, y María Magdalena fue la primera que vio a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En Mateo 28:9 dice que se le apareció a las demás mujeres. He aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo: salve, y a ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron, ¿verdad? Entonces Jesús, hermanos, resucitado, tenía que recibir toda gloria, toda honra, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Hacedor, ¿verdad? Dice que las mujeres se le acercaron y le abrazaron sus pies y le adoraron, ¿verdad? También en Lucas 24:15, ¿verdad? Ustedes ahí lo pueden leer en sus Biblias, queridos hermanos, sobre las apariciones de nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección, como testimonio de que Él sí resucitó, ¿verdad? Él no está en la tumba está vacía, Él resucitó y Él está vivo y está en la diestra de Dios Padre Todopoderoso, allá arriba en los cielos. Se le apareció a 2 discípulos. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Eran los 2 que iban camino a Emaús, ¿verdad? Estos discípulos iban caminando, hermanos, camino a su casa, y entonces se le apareció Jesús allí caminando con ellos, y ellos estaban diciendo prácticamente que el que había muerto era un profeta más y no pasaba nada, ¿verdad? Pero Jesús, hermanos, yendo con ellos y partiendo el pan en su casa, ellos se dieron cuenta, porque Jesús le quitó la venda de sus ojos prácticamente, y ellos realmente dijeron: este es el Señor Jesús, este es el rabino, Él es Jesús de Nazaret, Él es el Señor, ¿verdad? Y entonces ellos se dieron cuenta de que Él es el que estaba muerto y ahora está vivo, ¿verdad? Entonces Jesús, hermanos queridos, se le apareció a muchas personas, ¿verdad? Entonces no se le apareció solamente a uno, sino se le apareció a muchos. En Lucas 24:36, ¿cierto? En Lucas 24:36 dice que se le apareció a los 11 discípulos. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros, ¿verdad? Entonces los discípulos estaban ahí en su casa, hermanos, pero Él se le apareció a ellos y ellos vieron la gloria de Dios, vieron a Jesús resucitado con un cuerpo glorificado, un cuerpo resplandeciente. Él no estaba muerto, Él estaba vivo, hermanos, amén. Después, queridos hermanos, también se le aparece a Tomás también, ¿verdad? Se le parece a Tomás, a Dídimo. Él no estaba justamente en esa reunión, en esa casa, cuando se le apareció Jesús a los discípulos, pero luego le dijeron que Él había resucitado, pero Dídimo, que era Tomás, no creyó. Pero después Dídimo, el Señor se le presentó y le dice: Tomás, ven y pon tus dedos en mis manos, en las llagas. Y entonces Dídimo se acercó a Jesús, le tocó las llagas y el costado,
Y entonces él creyó realmente que él era el Hijo de Dios, que era Jesús resucitado. Amén. Entonces vemos ahí, queridos hermanos, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es realmente verdadera, ¿verdad? En 1 Corintios 15:5, ¿qué nos dice, hermanos? 1 Corintios 15:5, dice, y que apareció a Cefas y después a los 12, ¿verdad? Entonces también vemos ahí que también se le apareció a Pedro, a Cefas y después a los 12, ¿cierto? Entonces vemos, queridos hermanos, ¿verdad? Que la resurrección de nuestro Señor es importante para nosotros que profesamos nuestra fe. Amén. Y también en 1 Corintios 15:6, 1 Corintios 15:6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, ¿verdad? Entonces, hermanos, Jesús no se le pareció a unos cuantos, sino se le apareció a unas multitudes, ¿verdad? Y vemos ahí, hermanos, que es parte de nuestra historia, parte de nuestro legado, amén, que Jesús se le apareció a muchas personas, a María Magdalena, a muchas mujeres, a los 11 discípulos, a varios apóstoles, aún al apóstol Pablo también, ¿verdad? Se le apareció nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí vemos en Hechos 9:5. En 9:5 vemos ahí en la conversión del apóstol Pablo, ¿cierto? Él dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces vemos, queridos hermanos, que Jesús, queridos hermanos, se le apareció estando en cuerpo glorificado, ¿verdad? Parte de nuestro testimonio, parte de nuestra fe, parte de nuestro legado, es que Él vive y reina por siempre, por los siglos de los siglos, queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, también queremos añadir, hermanos, que el Señor dejó la tumba. Él salió al encuentro de sus discípulos para poder decir que Él ha resucitado, ¿verdad? Para dar fe. La tumba está vacía, Él vive y reina por los siglos de los siglos, porque ese es bueno, ¿verdad? Que Jesús, nuestro Señor, Él no miente, Él es Dios, Él es santo, Él es puro, amén, y Él está para cada uno de nosotros para poder bendecirnos y para poder añadir muchas bendiciones a nuestra vida. En esta Semana Santa que ya estamos terminando, este domingo de resurrección, queridos hermanos, ¿verdad? Es importante para nosotros. Vamos a dar 6 puntos importantes, queridos hermanos, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él vive y reina en nuestras vidas, en nuestros corazones, es parte de nuestra fe. Por eso estamos nosotros fieles, estamos firmes en la roca que es Cristo Jesús, para dar testimonio, hermanos, ¿verdad? De que somos hijos de Dios, que somos justificados, que hemos sido lavados, comprados a precio de sangre, porque Él vive, ¿verdad? En nuestro corazón. Él resucitó, Él fue sin pecado, Él se hizo pecado por nosotros, pero Él no pecó. Amén. Entonces vamos a dar, hermanos, 6 puntos, así una pincelada, queridos hermanos, acerca de 6 puntos importantes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí que el primer punto importante es: la resurrección de Cristo significa que somos justificados ante Dios, ¿verdad? ¿Qué nos dice Romanos 4:25? Romanos 4:25 nos dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué merecíamos? Nosotros merecíamos la muerte, merecíamos la condenación, ¿cierto? En Romanos 3:23, la Biblia nos dice que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, queridos, merecíamos la muerte eterna, ¿verdad? En Romanos 5:1, ¿verdad? La Biblia nos dice, hermanos, en Romanos 5:1, que
justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz en nuestra vida, paz en nuestros corazones, ¿verdad? Porque hemos sido justificados por la fe, ¿verdad? Y entonces, a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz para con Dios por medio de la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó para darnos esa paz del Señor, esa paz que nos da para poder ser justificados, ¿verdad? Nosotros hemos creído que Él es nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, ¿verdad? Que fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitados para con Dios, ¿verdad? Y resucitado para nuestra justificación, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a ver otro punto importante, ¿verdad? Iglesia de los Cedros, otro punto importante de nuestra fe, de nuestros fundamentos, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Demuestra que Él venció la muerte, ¿verdad? Entonces, hermanos, muchos murieron, ¿verdad? Muchos murieron, pero también resucitaron, ¿verdad? Pero nuevamente murieron. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él murió verdaderamente, pero Él venció la muerte resucitando con poder y gloria, ¿verdad? Es que nos dice Romanos 6:23. Dice así la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Entonces, nuestro castigo era la muerte, ¿verdad? Pero el Señor Jesús puso su vida por nosotros, puso, ¿cierto?, su vida en nosotros, y Él venció la muerte, hermanos. En 1 Corintios capítulo 15, 55 al 57, hermanos, aquí nos dice acerca de que Cristo Jesús venció la muerte. Dice así: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El 56 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. El 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, ¿quién venció la muerte? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Él no pecó, ¿verdad? Él dijo así: al tercer día iba a resucitar, ¿verdad? Y al tercer día resucitó venciendo la muerte, ¿verdad? Venciendo la muerte, porque a todo aquel que moría en pecado, ¿verdad?, la muerte lo retenía. Pero como Jesús no pecó, ¿verdad?, fue santo, 3 veces santo, entonces la muerte no lo pudo retener. Entonces Él resucitó con poder y gloria. Por eso que dice la Biblia: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Verdad? Porque Cristo venció el pecado, venció el poder de la ley, y también venció la muerte, ¿verdad? Venció la muerte resucitando con poder y gloria. El tercer punto importante, queridos hermanos, es la resurrección de Cristo. Prueba que el Evangelio es verdadero. 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4, ¿verdad? Entonces, dice así la palabra del Señor: además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo explica que la resurrección no es solo una parte fundamental del Evangelio, sino que es el pegamento, es el cemento que sostiene a cada parte del Evangelio, de las Escrituras. Sin la resurrección, los cristianos
creerían en vano y no tendrían esperanza. Pero Cristo ha resucitado y ahora tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados, el derecho de estar bien delante de Dios y la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, las Escrituras es verdadero, ¿cierto? Vienen del Padre, ¿cierto? Y entonces nosotros, hermanos, creemos que las Escrituras es parte fundamental de nuestra fe, de lo que nosotros profesamos, ¿verdad? Y si las Escrituras, el Evangelio dice que Jesús murió y resucitó, es que lo creemos, ¿verdad? Para la gloria de Dios, porque todo es por fe, ¿verdad? Y si Cristo no hubiese muerto y no hubiese resucitado, es vana nuestra fe, ¿verdad? Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, estaríamos deambulando, hermanos, caminando errantes, sin dirección, sin brújula y sin perdón de pecados, destituidos de la gloria de Dios. Pero, hermanos, la Biblia nos dice que Jesús murió realmente y resucitó realmente. Por lo tanto, hermanos, nosotros perseveramos en esa victoria que Jesús resucitó con poder y gloria, hermanos. O sea, entonces, hermanos, la resurrección de Cristo, de nuestro Señor Jesús, prueba que el Evangelio es verdadero, que las Sagradas Escrituras son verdaderas porque vienen del Padre. Amén. Entonces, el cuarto punto, queridos hermanos, es la resurrección de Cristo. Significa que Dios envió al Espíritu Santo, al Consolador. Vamos a ver, hermanos, una pincelada en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 33. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, queridos hermanos? ¿Verdad? Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, ¿verdad? Entonces, Jesús, queridos hermanos, en el capítulo 14 de Juan, él dice, ¿cierto?, que donde él iba, nosotros no podemos ir todavía, ¿verdad? Pero el Señor dice que él se va a ir primero, ¿verdad? Y os enviará al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con nosotros todos los días de nosotros, y él va también a preparar morada para nosotros, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, después de la resurrección y ascensión de Cristo, él mandó el prometido Espíritu Santo para continuar su trabajo en esta tierra. No estamos solos, ¿verdad? Tenemos al Consolador, al Espíritu Santo, que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, la resurrección de Cristo significa que Dios envió al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con nosotros todos los días de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, es una bendición, es una promesa que el Señor ha cumplido, hermano, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, Él envió la promesa, el Espíritu Santo, para que esté con nosotros todos los días de nuestra vida. En el punto 5, queridos hermanos, la resurrección de Cristo significa que resucitaremos a igual que Él, ¿verdad? Así como Cristo resucitó en cuerpo glorificado, también nosotros vamos a resucitar con cuerpo glorificado para la gloria del Padre. Cristo es la primicia de la resurrección de la muerte, y su resurrección es el precursor a la resurrección que todos los creyentes experimentamos. 1 Corintios 15:20 dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, como primicia de los que durmieron es hecho, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue el primero que murió y resucitó y que vive para siempre, eternamente, ¿verdad? Ese nuestro Señor Jesucristo fue las primicias. Ahora también nosotros, ¿verdad?, que si vamos a morir, vamos a resucitar también en un cuerpo glorificado como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él lo ha prometido, Él lo ha dicho y será hecho, porque Él no es hombre para que mienta, amén, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, queridos hermanos, otro punto importante también es que nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, va a juzgar con justicia a las naciones, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 al 30, dice así la palabra del Señor: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En el 31 dice: por cuanto ha establecido un día en
en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, en otras palabras, de haberle, ¿cierto?, resucitado de entre los muertos, ¿verdad? Ese es un punto importante, querida Iglesia del Señor, amigos que nos están escuchando, ¿cierto? En el versículo 30 dice algo importante para nuestras vidas, ¿verdad? Que dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿verdad?, ahora manda, ¿cierto?, por revelación, ahora que ya conocemos la palabra del Señor, ahora manda a todos los hombres, mujeres, niños, adolescentes, que todos los hombres, ¿cierto?, se arrepientan de sus pecados, que nos arrepentamos de nuestros pecados, ¿verdad? ¿Para qué? Porque Él viene por segunda vez a juzgar a las naciones. Viene por la iglesia y por las naciones, hermanos, a ver, y no va a venir ya con relación al pecado, sino va a venir, ¿cierto?, sin relación al pecado. Él va a venir con poder y gloria para juzgar a todas las naciones, ¿verdad? Es por eso que Él nos está diciendo que nos arrepintamos de nuestros pecados, porque si nosotros no nos arrepintamos de nuestros pecados, entonces hay un juicio, ¿verdad? Vamos a ser restituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y entonces vamos a ir a ese lugar de tormento, a ese lugar donde está reservado para los desobedientes, para los insurgentes, pero Dios también ha guardado otro lugar, hermanos, de paz, un lugar especial para su pueblo, para la iglesia, hermanos, un lugar de obediencia para que se arrepienten. Y si nosotros nos hemos arrepentido, entonces Él tiene un lugar para su pueblo, que es la iglesia, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, Dios quiere, ¿cierto? En Juan 3:16 dice que Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga todos tengan vida eterna, ¿verdad? Y ese es un punto importante, hermanos, una decisión importante, ¿verdad? En este tiempo de reflexión de Semana Santa, Dios nos da un tiempo de reflexión, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo para el Señor? ¿Verdad? En este tiempo de cuarentena mundial prácticamente, hay más de prácticamente de 100,000 muertos, ¿verdad? Y las muertes siguen todavía, y es un tiempo de reflexión, queridos hermanos, que si nosotros morimos, ¿a dónde vamos a ir? ¿Verdad? ¿A dónde va? Hay dos lugares, hay dos caminos, ¿verdad? Hay dos puertas, una que lleva a la condenación, a la muerte eterna, y otra que lleva a la vida eterna, ¿verdad? Entonces nosotros hemos escogido la más importante, que es la puerta angosta que lleva a las bendiciones, que lleva a la eternidad, que lleva a la salvación, queridos hermanos. Y el Señor quiere que tú, ¿verdad?, y yo seamos salvos, ¿verdad? Que no vayamos, queridos hermanos, a la condenación. Y por eso vino Jesús, para morir por nuestros pecados, ¿verdad? Y también, ¿por qué resucitó Jesús? Resucitó, ¿verdad?, para poder darnos un lugar especial, para darnos vida eterna. Amén. Y estar en ese lugar que está reservado para cada uno de nosotros, ¿verdad?, para toda la eternidad, tener paz con Dios, estar con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, tú, amigo que me escuchas, si tú no te has convertido al Señor, que tu vida está vacía, tu vida está sin esperanza, que tu vida no tiene sentido, no tiene propósito, te presento a nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a morir por nuestros pecados. Él murió para darnos vida eterna y salvación, ¿verdad? Entonces, usted necesita salvación. Vamos a orar para poder terminar este tiempo de predicación, de enseñanza, ¿verdad? Y gracias vamos a dar al Señor en una oración de fe. Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor, que tú nos das de reflexión, un tiempo, Señor, de esperanza, sabiendo, Señor, que tú resucitaste con poder, con gloria, que la tumba, Señor, está vacía, Señor, y que tú, Señor, tú saliste, Padre Santo, a dar testimonio de tu resurrección. Apareciste a más de 500 personas, Padre Santo, tus discípulos,
Y sabemos, Señor, que tú reinas y vives, Padre Santo, que fuiste, Señor, al Padre y estás sentado a la diestra del Dios Padre y estás ahí, Padre Santo, esperándonos para darnos vida y vida en abundancia y venir por tu iglesia, Señor. Aquí estamos, Padre Santo, tus hijos, y deseamos, Padre Santo, que mucha gente, Señor, que nos está escuchando, ¿verdad? Porque esta señal llega, Señor, a todo el mundo, en habla hispana, Señor, que muchos, Padre Santo, puedan arrepentirse de sus pecados, puedan arrepentirse, Señor, de sus pecados, de lo que están haciendo, Señor, que no agradan a ti, Señor, y que puedan arrepentirse y venir a ti, Señor, para ser hechos hijos tuyos. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú vas a hacer la obra, ¿cierto? Tú vas a hacer la obra para que mucha gente, Señor, pueda venir al arrepentimiento de sus pecados y tener vida eterna y que te reciban como tu Señor y Salvador de nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, saludamos, queridos hermanos, a la Iglesia del Señor, Yecna Los Cedros, Yecna Perú, ¿verdad? Saludos también para el consejo directivo, hermanos, de nuestras iglesias, al pastor Juan Elí Chávez Goicoechea, el secretario nacional también, el pastor Edimarri Marachín Sánchez. Muchas bendiciones de pastores, a todos los pastores que nos escuchan de Yecna, a pastores de nuestras comunidades, Iglesia del Señor que estás sirviendo con temor y temblor. Muchos saludos también a todos nuestros hermanos que nos están escuchando, a las familias Yecna, ¿verdad? Muchos saludos. Ya muy pronto estaremos en el templo del Señor para poder abrazarnos y estrechar lazos de amistad también, ¿verdad? Y también decirles, hermanos, que tengamos paciencia en esta cuarentena hasta el 26 de abril, mucha paciencia, mucha tolerancia, cuidarnos, queridos hermanos, porque el enemigo no duerme y también tenemos que cuidarnos también, ¿verdad? Saludos para todos, hermanos, para nuestra hermana Elga, nuestro hermano Jorge Huanca, Ana Chacón, que nos está viendo, ¿verdad? Nuestra hermana Stephanie Valiente, su esposo, su familia, nuestro hermano Omar, también su familia, para Click, para Leila, para Jackie, para Paul Valiente también, para su papá también Vicente Valiente, Miriam Velázquez, Luis Godoy, nuestra hermana Lucero Mato, nuestra hermana Antonia, Yesenia Valiente, Nati Valiente también, Jael, David, Jonathan, aquellos que nos también que nos van a escuchar más adelante, a toda la familia, nuestra hermana Marixa, nuestra hermana Clarisa, a nuestra hermana Selmira, a nuestra hermana Antonia, Mario, etcétera. Que Dios me lo bendiga. Amén, amén y amén. Cristo moriste en un
vez. Ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, o hazme otra vez, Señor, y ayúdame a ser o a serte fiel. Quiero vivir por vos, oh Dios, quiero vivir